En las últimas décadas hemos sido testigos del aumento de la discusión y el debate en las redes sociales y en el mundo cibernético acerca de la verdadera deidad celestial. Unos consideran que la deidad celestial está manifestada en una trinidad, es decir, en tres seres distintos e independientes y sin embargo unidos a través de su sustancia o unidos en naturaleza. Esto representa la Trinidad bíblica. Otros consideran que no se trata de una Trinidad, sino que de una dualidad en donde solamente existen el Padre y el Hijo. Y otros consideran que es solamente la unicidad, donde alguna vez se manifestó como Padre, posteriormente como Hijo y después como Espíritu Santo. En el estudio de hoy vamos a hablar qué es lo que enseña la Biblia con respecto a la deidad celestial. Sean todos muy bienvenidos y esperamos que puedan suscribirse a nuestro canal para que sean parte de nuestra comunidad. Comencemos. En el libro de Génesis es el mejor lugar para comenzar a ver los cimientos y las bases de toda doctrina bíblica, que es lo que enseña la Biblia con respecto a cualquier doctrina de la Biblia. Por lo tanto, para hablar de la deidad de Dios, para hablar de la deidad celestial, de la divinidad, necesitamos entonces ir al libro de Génesis, específicamente a las primeras palabras que fueron escritas, a Génesis 1, 1 y 2. En esos pasajes de la Biblia podemos encontrar primeramente que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, este pasaje fue escrito originalmente en hebreo, y en hebreo solamente encontramos 7 palabras. Estas 7 palabras que constituyen el primer versículo de la Biblia. Y sin embargo, es una declaración teológica sobre el origen de todas las cosas. Es impresionante que en esas 7 palabras, hoy que hablaremos de al menos 3 de ellas, nos encontramos con la tercera palabra, que es Elohim. Esta palabra ya de por sí gramaticalmente es una palabra plural, que implica naturalmente la participación de al menos 2 o más entidades en acción. En el recorrer de toda la Biblia vamos a encontrar que Elohim muchas veces puede ser interpretado como un plural y algunas veces también será interpretado como un singular. Sin embargo, la regla gramatical en el idioma hebreo nos dice que todas aquellas palabras que terminan en im o en ai son de carácter plural. En este caso podríamos mencionar a Elohim, también podríamos mencionar como a Adonai, que es otro de los títulos que se le da a Dios en el Antiguo Testamento. 73 son los títulos que se le dan a Dios en el Antiguo Testamento. Y de esos 73, como ejemplos, podemos tomar Elohim y Adonai, que son 2 de los títulos que son plurales que se le dan al Señor en el Antiguo Testamento. Sin embargo, como dije antes, Elohim muchas veces puede ser entendido como singular y algunas veces como plural. En el caso de Génesis 1:1, vamos a entender que Moisés, que es el escritor de Génesis, está hablando de una pluralidad, no solamente físicamente hablando, literalmente hablando, sino en el concepto espiritual mismo de la creación de Dios en el principio. Muchos consideran que este plural es un plural de majestad, es decir, una expresión que intensifica, no que hace plural
físicamente a un ser o a una entidad, sino que corresponde a un plural de intensidad. Intensifica la acción. Por esa razón, algunos prefieren traducir Elohim como el Todopoderoso. Sin embargo, otros tratan de ser un poco más literalistas a la hora de traducir el texto y dicen que se refiere a los poderosos. Sin embargo, por la doctrina monoteísta bíblica, debemos asumir que se trata de el Todopoderoso. Bien, para tratar este asunto del plural de intensidad, necesitamos ver quién es el autor del primer libro escrito en la Biblia, que no fue Génesis. Fue el libro de Job, el primer libro en ser escrito. En ese libro, que Moisés es el mismo escritor, de las 56 veces que existe la palabra Eloah, existen 45 solamente en el libro de Job. No quiero decir que en el libro de Job no existan palabras como El Shaddai y otros términos que implican títulos dados a Dios en el Antiguo Testamento. Estoy diciendo que en ese libro Moisés hace uso de 45 ocasiones el término Eloah. Y ustedes me preguntarán, ¿pero qué significa Eloah? Eloah es el singular de Elohim. En otras palabras, gramaticalmente hablando, Moisés conocía ambas palabras, tanto Elohim como Eloah. En Job la usó 45 veces, que significa lo mismo, el Todopoderoso. Sin embargo, es bastante extraño para muchos, para mí no, que Moisés, comenzando el libro de Génesis a escribir, en su primera declaración deja de usar el singular de Elohim, que era Eloah, y ahora comienza a usar un término diferente, Elohim. ¿Por qué razón? Porque para Moisés estaba claro. En la creación había más de un ser involucrados en la creación, que se identifican con el único Dios verdadero. Ahora, lo que vamos a hacer es en el versículo 1 y 2 de Génesis, identificar si esto es verdad y dónde están esos seres que aparecen involucrados en la creación en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Pues bien, ya encontramos la primera palabra, Elohim. Y aunque el término es gramaticalmente plural, vamos a pensar y asumir de que en esta ocasión se trata de el Padre, es decir, del Dios, aquel que dice el apóstol Pablo que está sentado en lugar de inaccesible luz. El Elohim, el Todopoderoso, Dios nuestro Señor, allí sentado en su trono de inaccesible luz. Elohim, la tercera palabra de Génesis 1. Sin embargo, la cuarta palabra de Génesis 1:1 es una palabra que casi no fue traducida a ningún idioma. La razón es porque no tiene un significado claro y preciso. Es la letra Aleph y la letra Tav. Se lee más o menos como Et, Aleph y Tav. ¿Cuál es la singularidad de estas dos letras o de esta palabra tan corta? Que está formada nada más por dos letras. La primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo, Aleph y Tav. Y aunque este participio aparece en muchísimas ocasiones en las escrituras, hay lugares específicos donde aparecen con un análisis teológico, con una expresión teológica, con algo más allá de lo que simplemente se escribe. Y es que en Génesis 1:1 precisamente está allí esa pequeña palabra para abordar un mensaje propiamente mesiánico. Algunos de ustedes dirán, ¿cómo es posible que en Génesis 1:1 y esa cuarta palabra, Aleph y Tav, la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo, tenga alguna conexión mesiánica? Pues bueno, no quiero ser yo el que se los diga.
sino la misma palabra de Dios. Fíjense que con relación a esto, en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo número 12 y el versículo número 10, encontramos una expresión leyendo la versión Reina Valera Gómez, la Reina Valera 1909, nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre un primogénito. Es muy interesante, porque en la expresión donde dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, entre esa expresión mi y a, encontramos allí en el idioma hebreo incrustada la pequeña palabrita que acabamos de leer en Génesis 1:1 y la cuarta palabra, el Aleph y el Tav, la primera letra y la última letra del alfabeto hebreo. Pero el resto del texto nos hace pensar que está hablando de un unigénito al cual traspasarían. Y cuando nosotros pensamos en eso, prácticamente nos hace pensar en Jesús. Sin embargo, no quiero ser yo el que diga que se trata de Jesús. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. El Evangelio de según San Juan, capítulo 19 y el versículo 37 nos dice, y también en otra escritura dice, y mirarán al que traspasaron. En otras palabras, el apóstol Juan está citando lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y mirarán al que traspasaron, diciéndonos aquí que el Aleph y el Tav, al cual se refiere Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, no es otro que es el mismo Mesías Cristo Jesús, a quien se había prometido desde que el pecado entró a la tierra. Esto es todavía más impresionante, porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1 y el versículo número 8, encontramos una expresión que ha sido objeto de debate para muchos. Sin embargo, miren lo que dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y la omega. Y cuando seguimos leyendo allá por el versículo 17, nos vuelve a confirmar que es Jesús el que está hablando allí. Por lo tanto, el alfa y la omega son dos letras del idioma griego, recordándoles que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Lo que quiere decir es que si hubiese sido escrito en hebreo, diría: yo soy el Aleph y el Tav. Lo que el apóstol Juan, el profeta Juan, aquí está diciendo es que el alfa y la omega es ese mismo Aleph y Tav que era el primogénito o el unigénito al que traspasaron los que lo rechazaron. Todos sabemos que se refiere al Mesías Cristo Jesús. Por lo tanto, ese Aleph y ese Tav de Génesis 1:1 en la cuarta palabra al que se refiere Moisés no es otro sino que el Mesías Cristo Jesús, quien vendría a morir y a pagar la deuda de nuestro pecado. Es decir, que Moisés desde Génesis 1:1 nos está diciendo que el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, a través de Jesús, del Mesías, es que lleva a cabo el plan de la creación como hemos visto. Ahora bien, esto es muy interesante. Estoy seguro que muy pocos habían visto estas verdades en la Biblia. Ahora bien, hasta aquí ya hemos visto que está un Elohim
Y ahora hemos visto el Aleph y el Tab, y entonces ya hemos visto dos entidades, solamente en Génesis 1:1. Algunos podrían decir que se refiere al Padre y al Hijo. Probablemente tenga mucha conexión con esto. Sin embargo, quiero mostrarles a una tercera entidad involucrada en la creación allí en Génesis 1. Pero ahora vamos a irnos al versículo 2. En Génesis 1, 1 y 2, especialmente ahora el 2, encontramos básicamente que este pasaje se divide en tres partes naturales. La primera parte nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y la tercera: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vamos a analizar esa primera parte. Y la tierra estaba desordenada y vacía. El propósito por qué vamos a analizar todo el pasaje es porque necesito que entendamos el contexto bajo el cual se expresa el término Espíritu de Dios. La primera parte dice entonces: y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí Moisés utiliza dos palabras que serían tohu y babohu. Esas dos palabras hebreas. La palabra tohu es la que se utiliza para vacío. Sin embargo, cuando nosotros decimos que algo está vacío, en realidad no está vacío. En español nosotros podemos decir: tengo una botella vacía, o tenemos una casa vacía. En realidad no está vacía. Hay aire, hay materia dentro, por lo tanto eso hace que esté con algo. En inglés existen dos palabras para poder hablar de vacío. La primera es una que la mayoría conocemos como empty, y la segunda es void. Y la palabra void en este caso implica ausencia o totalidad de ausencia. No hay nada, ni aire, ni luz, ni nada. Por eso es que dice allí: la tierra estaba, la palabra desordenada en realidad significa que no había nada, había ausencia de todo. Ahora, la segunda palabra, que es babohu, esa palabra en realidad significa informe o fuera de forma. Lo que significa es que como no había nada, lo que había era ausencia de todo, entonces no podía tener forma alguna, porque había ausencia de todo. Esto aún es más impresionante, porque la segunda parte de este pasaje nos ayuda a confirmar esto. Esa segunda parte dice: y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. En otras palabras, las tinieblas es lo opuesto a la luz. La luz es materia. La luz se puede estudiar. Hay un aparato que se llama espectógrafo, con el cual se pueden dividir los diferentes rayos de luz, se pueden observar los diferentes rayos de luz y estudiarlos. Están los rayos gamma, los rayos ultravioleta, los rayos X, diferentes tipos de luz, diferentes rayos, y son objeto de estudio. ¿Qué sucede entonces? Que las tinieblas no se puede estudiar. ¿Por qué? Porque no es materia. Ahora, esto es interesante, porque ahora vemos que si las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, significa que no había nada, y por esa razón no había forma, y porque no había nada. Pero la tercera parte entonces nos hace cuestionarnos algunas cosas. La tercera parte dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
¿Cómo es que no había nada? Y ahora la tercera parte de este versículo nos dice que había agua. Bueno, en principio tenemos que analizar estas palabras cuidadosamente. Número 1 dice que el Espíritu de Dios se movía. Vamos a primeramente a hablar de movía. La palabra merajepet. Esta palabra merajepet significa exactamente un mover organizado, un mover orientado a algo, con orden, muy organizado. Sin embargo, cuando seguimos leyendo, dice que se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas no existían hace un momento, pero ahora existen, lo que significa que el movimiento coordinado y organizado y con intención de algo que encontramos acerca del Espíritu es el que produce la existencia de esas aguas. Y ahora lo vamos a ver. Sin embargo, nos dice que el Espíritu de Dios. Ahora bien, en hebreo aquí el término es Warruach Elohim o Barruach Elohim, que quiere decir Espíritu Dios o Dios Espíritu. Hay una especie de constructo en hebreo que es la que se traduce aquí para que diga Espíritu de Dios. Ahora el problema aquí es que no tenemos una preposición. Las preposiciones son las que nos hacen entender que debe ser o pertenece a alguien. Y este es el problema que ocurrió aquí. El artículo indefinido de, muchos lo han entendido como una preposición. Y en realidad no es una preposición. Los traductores insertaron ese artículo indefinido de precisamente para que se pueda entender, para que tenga coherencia a la hora de leerla. Pero no puede entenderse como una preposición. Por lo tanto, al leer el Espíritu de Dios, no está diciendo que es un espíritu que le pertenece a Dios. Lo que está diciendo es que allí había un ser que tenía características de Dios, pero claramente está hablando de un ser diferente del Elohim que vimos en el versículo 1 y diferente del Aleph y el Tav que vimos allí en el versículo 1. En otras palabras, el Ruach Elohim, el Espíritu Dios o el Dios Espíritu, es un ser completamente distinto, según lo que Moisés está diciendo aquí, del Elohim y del Aleph y el Tav del versículo 1. Por lo tanto, es una tercera entidad que vemos involucrada en la creación. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento está surgiendo las aguas. De hecho, si ustedes siguen leyendo el relato de la creación, en el siguiente versículo, en el versículo 3 dice, y dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. Y sigue el relato de la creación hacia adelante. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 6 en adelante, no vemos que haya dicho Dios, háganse las aguas. ¿Por qué razón? Porque las aguas ya estaban hechas. ¿Dónde estaban hechas? En el versículo 2. ¿Quién? El Ruach Elohim, el Espíritu Dios que se movía, estaba en esa creación especial de los cimientos de la creación para preparar las condiciones de la vida en ella. Es decir, que cuando analizamos Génesis 1, 1 y 2, vemos ya la primera manifestación de Dios a través del Elohim, a través del Aleph y el Tav, que es el mismo Alfa y Omega, y a través del Ruach Elohim, que es el Espíritu Dios o el Dios Espíritu. Es una manifestación temprana de lo que posteriormente diríamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, esto nos hace entender que en la creación estuvo presente esos tres actores principales en el proyecto de la creación.
Cuando nos vamos al Nuevo Testamento con efectos de la redención del hombre, en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 17, del 13 hasta el 17, encontramos que de nuevo está esos tres actores presentes. Y dice, después que subió del agua, hablando de Cristo, cuando subió del agua, una vez que había sido sumergido en el bautismo, el cielo se abrió y vimos, dice el escritor, el Espíritu Santo que descendía en forma de paloma. Y luego dice, y oímos una voz que dijo, he aquí mi Hijo, en quien tengo complacencia. Los mismos tres actores que vemos en la redención del hombre en Mateo los vemos presentes en la creación. El Elohim, el Alfa y el Omega, o el Aleph y el Tav, que es el mismo, y el Ruach Elohim, que es el Espíritu Dios, que estaba presente en la creación. Esto es muy importante, porque quiero ir cerrando ya el estudio, porque allí en el libro de Génesis también, capítulo 1, versículo 26 y 27, encontramos un aspecto interesante. Nos dice el 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios allí está diciendo, hagamos al hombre. Ahora la pregunta es, muchos piensan que ahí se habla de los ángeles. Los ángeles no tienen poder creacional, solamente Dios. Entonces, ¿a quién se refería? El versículo 27 dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esta repetición del término crear en pasado, podríamos identificarlo como pleonasmo, que es la repetición de una misma palabra innecesariamente en un corto párrafo, no, que se está refiriendo a la repetición del hagamos del versículo anterior, es decir, que el plural hagamos al hombre a nuestra imagen del versículo 26 corresponde a la repetición, a la triple repetición del verbo crear. En definitiva, Génesis 1:27 confirma la pluralidad de Génesis 1:26. De manera que la deidad verdadera, la divinidad verdadera celestial, se manifiesta desde Génesis 1:1 por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o lo que sería lo mismo, Elohim, el Aleph y el Tav, y el Espíritu Dios o el Ruach Elohim de Génesis 1:2. Mis queridos hermanos, no deje que alguien imponga criterios sobre lo que la Biblia dice. La Biblia se explica a sí misma y nos ayuda a comprender fielmente el mensaje divino para este tiempo, para su pueblo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro siguiente estudio.